Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados, a las y los trabajadores de este Congreso, a las y los representantes de los medios de comunicación y al pueblo hidalguense que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. En ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica de este Congreso, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en materia de fortalecimiento del análisis legislativo con perspectiva de género e interculturalidad. Esta iniciativa parte de reconocer que en el ejercicio de la función legislativa, la calidad de las decisiones no dependen únicamente del debate o de la voluntad de las fuerzas políticas que integran esta soberanía, sino también de las condiciones bajo las cuales se analizan las propuestas que se presentan ante este Pleno. Nuestra experiencia en este Congreso nos ha enseñado que el proceso legislativo se construye a partir de diagnósticos sobre la realidad social y de los instrumentos técnicos que acompañan a cada iniciativa o propuesta de acuerdo, por lo que el análisis legislativo se convierte en un elemento determinante para su viabilidad. En ese sentido, el Instituto de Estudios Legislativos cumple una función estratégica como órgano técnico encargado de realizar investigaciones, emitir opiniones y acompañar el análisis de las iniciativas que se presentan. Su labor incide directamente en la calidad del debate parlamentario y en las decisiones que aquí se toman, ya que en muchos casos su análisis determina si una propuesta avanza, se modifica o se considera improcedente. No obstante, en un contexto social atravesando por desigualdades estructurales, particularmente aquellas que afectan a las mujeres y a los pueblos y comunidades indígenas, es necesario preguntarnos si los instrumentos técnicos con los que cuenta este Congreso son suficientes para entender estas realidades. Más aún, si estos instrumentos permiten comprender los contextos sociales, culturales e históricos en los que surgen muchas de las propuestas que analizamos. En otras palabras, sabemos que el problema no está en análisis técnico en sí mismo, sino en los enfoques desde los cuales se realiza. Actualmente, muchos de los dictámenes y análisis técnicos no incorporan de manera sistemática la perspectiva de género ni el enfoque intercultural, lo que limita la forma en la que se comprenden los problemas públicos, particularmente aquellos que afectan a las mujeres y a los pueblos y comunidades indígenas. Y contrario a lo que podría pensarse, el problema no radica en la falta de iniciativas en estos temas. Este Congreso ha recibido diversas propuestas orientadas a entender desigualdades de género y a reconocer derechos de los pueblos indígenas. El problema radica en que las iniciativas son analizadas sin herramientas que permitan entender los contextos sociales, culturales e históricos en los que surgen, lo que deriva en valoraciones incompletas que pueden limitar su viabilidad. Cuando el análisis técnico se realiza sin perspectiva de género ni enfoque intercultural, no solo se deja de observar una parte de la realidad social tan compleja como es la nuestra, sino que además también se corre el riesgo de reproducir y potencializar aquellas desigualdades que se buscan entender, ya que en la práctica hay iniciativas que buscan ampliar o garantizar derechos de las mujeres que son analizadas solamente por hombres. De la misma forma, hay propuestas en materia de pueblos y comunidades indígenas que no son revisadas desde un enfoque intercultural ni con acompañamiento de personas que tengan formación en estos temas. Es por ello que esta iniciativa que hoy presentamos parte de reconocer que la técnica legislativa necesita ajustarse a la nueva realidad de transformación nacional que ha colocado a las mujeres y a los pueblos indígenas en el centro de la política social. No se trata de descalificar ni de hacer de menos el trabajo que ya se realiza en este Congreso. Por el contrario, se trata de reconocer el profesionalismo de quienes nos acompañan en la construcción de estos dictámenes
y a quienes les debemos gran parte del trabajo legislativo que aquí se realiza. Sin embargo, también es necesario avanzar en el fortalecimiento del análisis legislativo, incorporando de manera clara la perspectiva de género y el enfoque intercultural. En términos generales, se propone reforzar la fracción primera, quinta y sexta del artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, con el propósito de incorporar la perspectiva de género y el enfoque intercultural en el desarrollo de las funciones del Instituto de Estudios Legislativos. Esto implica que cuando la naturaleza del asunto lo requiera, las investigaciones, estudios y análisis de iniciativas integrarán estos enfoques como parte de su metodología. De forma puntual, se establece que en aquellos casos en que las propuestas legislativas involucren temas de derechos de las mujeres, de igualdad de género, de pueblos y comunidades indígenas o de diversidad cultural, los análisis técnicos deberán realizarse obligatoriamente bajo estos enfoques, incorporando la participación de personas especializadas en dichas materias, con el fin de garantizar una mejora en la calidad del trabajo técnico de este Congreso y evitar que propuestas orientadas a atender desigualdades históricas sean desestimadas por falta de herramientas analíticas adecuadas. Compañeras y compañeros legisladores, les invito a sumarse a esta propuesta, reconociendo que incorporar la perspectiva de género y el enfoque intercultural en el trabajo del Instituto de Estudios Legislativos permitirá avanzar hacia un análisis técnico más completo, capaz de identificar desigualdades, reconocer contextos específicos y valorar con mayor precisión el alcance de las propuestas legislativas que todas y todos aquí presentamos. Por su atención, muchas gracias, compañeros.